Buenos días, espero que estén bien. Hoy iniciamos nuestra clase a través de la plataforma de UNASUR. Vamos a repasar unos contenidos que hemos visto durante nuestras clases presenciales y empezamos con lo que es metodología 1. Primeramente debemos hacer una pregunta. ¿Qué es el conocimiento? Tratar de responder esta pregunta. Y podemos decir que el conocimiento son hechos o son informaciones que adquirimos durante nuestra experiencia o también durante nuestra educación. Está compuesto por tres grandes factores que vienen a ser la información, el contexto y la experiencia. El conocimiento es un proceso, no adquirimos de un día solamente, sino que durante todo el transcurso de nuestras vidas, desde que somos niños, aprendemos a gatear, a dar las primeras palabras. Luego vamos al nivel primario, donde adquirimos algunas letras, empezamos a leer, a sumar, y así sucesivamente hasta que llegamos a un nivel superior en la parte educativa, donde adquirimos una especialidad dentro de un área específica. Entonces, el conocimiento es un proceso y nunca sabemos todos, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Existen varias corrientes filosóficas que hablan de cómo surge el conocimiento y podemos ver tres grandes posturas dentro de lo que es el conocimiento. Primero está el racionalismo, que sostiene que la fuente del conocimiento solamente es la razón. Todo lo que aprendemos es gracias a la razón. La segunda corriente es el empirismo, que hace mucho énfasis en la parte de la experiencia, el conocimiento que adquirimos durante el tiempo que estamos transcurriendo y durante todo el proceso que realizamos algo, aprendemos. Luego tenemos el idealismo, que es la función de las dos corrientes del racionalismo y el empirismo, donde aprendemos gracias a la razón y también gracias a la experiencia. Hablando un poquitito, ¿quiénes son las figuras más destacadas de estas corrientes? Dentro del racionalismo tenemos al René Descartes, que es el fundador de esto. Dentro del empirismo le tenemos a John Locke, también un filósofo que habla mucho de la experiencia, y dentro del idealismo le tenemos a Hegel, que justamente describe un poquitito la función de los dos, de la corriente del racionalismo y del empirismo. Dentro del conocimiento también tenemos 5 tipos de saberes que vamos distribuyendo de acuerdo a cada uno o de acuerdo al contexto que estamos. Primeramente tenemos el conocimiento intuitivo, es el conocimiento que utilizamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en el momento que nos relacionamos con los familiares, con los amigos, con los compañeros. Tiene que ver también con la experiencia que uno va adquiriendo durante el tiempo. Luego tenemos el otro, que es el conocimiento empírico, que se basa mucho en la experiencia, en la percepción, y nos dice lo que es y cuáles son sus características. Luego el siguiente tipo de saber es el conocimiento científico, donde ya queremos saber las primeras causas y también las primeras manifestaciones de algo. Y es lo que más utilizamos dentro de nuestras investigaciones científicas que vamos a ir realizando durante este proceso. Luego está el conocimiento religioso, que son las experiencias que uno adquiere, pero se transmite de generación a generación y lo utilizan a la religión justamente para transmitir eso. Y tiene que ver un poquitito con lo que es el conocimiento intuitivo también. Y por último tenemos el conocimiento filosófico, que nos acerca a las primeras causas y las últimas manifestaciones. Entonces, dentro de lo que son los tipos de saberes, nosotros tenemos 5 tipos: el intuitivo, el empírico, el científico, el religioso y el filosófico. Vamos a detenernos específicamente a hablar del conocimiento científico, que es lo que realmente a nosotros nos interesa y es lo que vamos a desarrollar durante este semestre. Primero tenemos que saber que el conocimiento científico es un conjunto de conocimientos que obtenemos a través de la observación, la experimentación y el razonamiento. Son 3 grandes partes que constan dentro del conocimiento científico. La observación es la captura que nosotros hacemos sobre algo. Son las reacciones de un grupo de personas cuando estamos participando dentro de ella, y existen varios tipos
de cómo podemos observar algo. Primeramente tenemos la observación directa y la indirecta, luego tenemos la participante y no participante, también tenemos la estructurada y no estructurada, de campo o de laboratorio, individual y de equipo. Son las distintas maneras de cómo podemos observar algo cuando estamos realizando una investigación. El segundo paso es la experimentación. Yo tengo que experimentar algo, tengo que saber lo que sucede cuando estoy observando algo. Por eso es que cuando estamos observando tenemos que ser parte de ese grupo en el cual estamos trabajando, involucrarnos dentro del proceso para que podamos experimentar lo que el grupo está experimentando. Luego tenemos el tercer paso, que es el razonamiento, cuando ya sacamos nuestras conclusiones y podamos resolver los problemas que hemos planteado. Existen varios tipos de razonamiento, nosotros vamos a estudiar algunos, que es el deductivo, el inductivo, el analógico, el analítico y el sintético. Son 5 tipos de razonamiento que utilizamos dentro del conocimiento científico. El deductivo, cuando tenemos una premisa general y hablamos de algo general y luego bajamos a algo particular. Por ejemplo, cuando yo digo los alumnos de UNASUR, estoy hablando de manera general. Ahora, cuando yo bajo a los alumnos del tercer semestre, me estoy refiriendo de manera particular. Luego tenemos el inductivo, que es el opuesto, cuando partimos de algo muy particular e inferimos a algo general. También tenemos el analógico, cuando tenemos que comparar algunas conclusiones de manera general o de manera particular sobre algunos grupos. Luego tenemos el analítico, ya más bien es algo ordenado, necesitamos tratar de ordenar, como dije, valga la redundancia, todo el proceso que tenemos. Primeramente tenemos que tratar de ordenar toda nuestra información. Tenemos que utilizar el razonamiento deductivo, que es de lo general a lo particular, y tratar de buscar siempre una solución. Y por último es el razonamiento sintético, ya cuando resumimos algo en base a lo que hemos estudiado. Ahora bien, ¿qué es la ciencia? ¿Por qué decimos ciencia de la educación? ¿Por qué decimos en conocimiento científico? Constantemente utilizamos esta palabra. Y la ciencia nada más es un cuerpo de ideas que está caracterizado por varios conocimientos. Puede ser racional, sintético, verificable y también falible. Aquí podemos ver una estructura de cómo está clasificada la ciencia. Primeramente tenemos 2 grandes clasificaciones, que son las ciencias fácticas y las ciencias formales. ¿Qué estudian las ciencias fácticas? Estudian hechos o fenómenos que tienen que ver justamente con los conocimientos que utilizamos, la experiencia y la observación. Sin embargo, las ciencias formales solamente establecen razonamiento lógico. Por eso es que dentro de esta división le tenemos a la lógica y a la matemática. Dentro de las fácticas están otra vez las subdivisiones como las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las naturales son las que estudian el mundo de los seres vivos y de la naturaleza. Y las sociales son las que estudian el comportamiento de las personas dentro de un grupo o dentro de una sociedad. Acá podemos ejemplificar a través de algunas asignaturas cuándo es formal, cuándo es factual. Como dije, la ciencia formal es únicamente la lógica y la matemática, y la factual se divide en natural y cultural. Natural puede ser física, química, biología, psicología. Y la ciencia factual puede ser psicología, sociología, economía y ciencias políticas. Si miramos bien, ¿dónde podemos ubicar a la medicina? ¿Dentro de la ciencia formal o factual? La medicina se encuentra dentro de la ciencia factual. Es donde nosotros analizamos justamente una mezcla de lo natural con lo cultural. El método científico son los procedimientos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de investigar algo, a la hora de estudiar o de analizar algo. Y consta de unos procedimientos que vamos a ver ahora. Primeramente, yo tengo que tener en cuenta los pasos que voy a ir desarrollando
para utilizar el método científico. Primeramente la pregunta general: ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Cuál es el problema que yo quiero o deseo saber? Segundo es la reducción, luego tenemos el diseño del experimento, la observación, la hipótesis, la experimentación, el análisis, la conclusión, la teoría y la ley. Dentro de la pregunta general, justamente es donde nosotros damos el primer paso, donde nosotros analizamos qué es lo que queremos resolver o qué es lo que queremos analizar. Y en este caso decimos, ¿qué es lo que quiero investigar? Luego ya tengo que utilizar el segundo paso, es donde necesito saber cuál es el campo de mi investigación, dónde voy a llevar a cabo la investigación. Es delimitar nuestro proceso para saber exactamente qué es lo que quiero analizar. Porque no podemos analizar o investigar un tema en el cual no vamos a poder abarcar todo. Luego el diseño de mi investigación, tengo que saber si mi investigación va a ser del tipo de diseño cualitativo, cuantitativo o también va a ser mixto. Tenemos que tratar de analizar qué es lo que realmente necesitamos saber y tiene que ver justamente con la pregunta general, está ligado a nuestra pregunta. Luego tenemos la observación, ya es cuando nos vamos al campo, cuando observamos, cuando participamos, cuando recolectamos las informaciones. Pueden ser encuestas, pueden ser observaciones de campo, de laboratorio, participativa, sociable, individual, colectiva. Ya va a depender mucho del tipo de observación que nosotros hayamos elegido. Luego es la hipótesis, es cuando suponemos algo y necesitamos saber si nuestra hipótesis se aprueba o no. Por último, es la experimentación, cuando tenemos que experimentar el proceso que hemos desarrollado para saber si realmente es factible o no. Ya el siguiente paso es analizar todos los datos que hemos obtenido y tiene que ver con la parte estadística, donde presentamos los gráficos o las respuestas de la investigación que hemos desarrollado. Luego tenemos las conclusiones, en donde probamos o no nuestra hipótesis y también donde concluimos el trabajo que hemos desarrollado. La teoría habla de toda la parte teórica de nuestro trabajo, que son las fuentes que hemos analizado para hablar sobre este tema. Y cuando nuestra teoría es aprobada, podemos convertir en una ley. Entonces muchas veces analizamos algo y dejamos solamente en ese paso final, que es la de concluir el trabajo, y luego defendemos frente a una mesa o frente a un grupo de personas que nos puedan estar evaluando. La primera parte de nuestro contenido habla justamente del conocimiento, las posturas, vimos la corriente empírica, la corriente del racionalismo y el idealismo, vimos los tipos de saberes, vimos lo que es el conocimiento científico, cuáles son las partes, ¿verdad? Y estuvimos analizando cada una de ellas. Espero que esta información que les estoy transmitiendo les sirva a ustedes para que puedan ampliar el conocimiento que ya tienen y puedan aprender por sobre todas las cosas, para que podamos encontrarnos dentro de muy poco tiempo con nuestro examen, con nuestra P1, y podamos realmente dar un buen examen. Les agradezco que me hayan escuchado y nos vemos oportunamente. Continuamos con nuestras clases y ahora entramos en lo que son las fases de la investigación. En la anterior clase estuvimos viendo algunos procesos del conocimiento científico. Ahora vamos a detenernos en las fases en la cual está subdividida una investigación. Existen 3 fases dentro de este proceso. La primera fase es la fase conceptual, la segunda fase es la fase metodológica y la tercera fase es la fase empírica. Son 3 grandes divisiones de nuestra investigación que vamos a ir desarrollando y vamos a ver cómo está compuesto cada una de ellas. La fase conceptual es la fase en donde yo me tengo que preguntar qué es lo que voy a investigar, qué es lo que quiero saber realmente y también cuál es el sustento teórico de mi investigación, que ya se analizó,
qué se hizo sobre esta investigación y con qué fuente estoy contando. Para elegir un tema, primeramente tengo que tener una idea. Imaginarnos algo que podamos resolver de un día para otro y tratar de idear muchas veces varios temas al mismo tiempo. La segunda parte que tenemos que tener en cuenta son las fuentes. ¿De dónde saco la información teórica o con qué información estamos contando? Y la tercera es la necesidad de conocer los antecedentes o las investigaciones que se realizaron. Para iniciar una investigación es necesario tener una idea. La idea normalmente es el primer acercamiento que tenemos con nuestra investigación. La mayoría de las veces las ideas son vagas, están flotando de un lugar para otro porque no tenemos exactamente bien definido qué es lo que queremos investigar. Pero lo importante es que tenemos que imaginarnos e idear las cosas que realmente queremos. Y ese es el primer punto de partida. Luego tenemos que ver las fuentes. ¿Qué es lo que hay dentro de esta investigación? ¿Quiénes ya analizaron? ¿Qué se dijo? ¿A qué conclusión llegaron? Y dentro de ese contexto, es bueno saber la experiencia de las personas que han investigado anteriormente. También existen los materiales, los artículos, las revistas, las tesis, las presentaciones, los casos clínicos que han presentado otros compañeros. También están la teoría, los libros, los autores que hablan sobre un tema específico. Y por sobre todas las cosas es la observación, lo que yo estoy viendo, lo que estoy analizando. Y por último están los documentos en el cual nosotros tenemos que solicitar, en el caso de una institución, a las autoridades para que nos puedan dar el permiso correspondiente y realizar las investigaciones que necesitamos hacer. Luego el tercer paso dentro de cómo obtener el tema de nuestra investigación es conocer el antecedente. ¿Para qué eso? Primero, para evitar que se investigue algo que ya se investigó, que no sea muy repetitivo, para tratar de estructurar de una manera diferente y tratar de enfocar desde otro punto de vista si es que ya estoy investigando algo. La base teórica es lo que nos da fundamento a nuestra investigación. ¿Qué hay de material escrito sobre este tema? Y acá tenemos que tener en cuenta que la base, el fundamento teórico, tiene que provenir de fuentes fidedignas. ¿Qué quiere decir eso? De fuentes realmente que van a aportar algo y no agarrar cualquier información que de repente no sea la correcta necesariamente. Dentro de la fase conceptual están subdivididas algunos puntos que vamos a ver. Por ejemplo, formulación y delimitación del problema. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a analizar, por ejemplo, el tema relacionado a la diabetes, yo tengo que delimitar dónde quiero analizar, con quién voy a analizar, quién va a ser mi población, quiénes van a ser mi muestra, para que podamos tener bien delimitado qué es lo que realmente queremos analizar. Luego está el objetivo de la investigación, del por qué estoy investigando, la justificación y la viabilidad, si realmente se puede llevar a cabo, analizar o revisar toda la parte literaria con la cual estamos contando. Tenemos que desarrollar el marco teórico, es donde comparamos todas las informaciones de todos los autores que hemos leído y también donde nosotros producimos nuestra información. Y esta es la parte en donde muchas veces nos trancamos o demoramos más. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a escribir. Solamente queremos copiar, pegar y ya está. No está mal que copiemos y que peguemos, pero lo ideal es que podamos producir nuestro aporte y podamos redactar algo sobre el tema. Luego está la formulación o las preguntas sobre la hipótesis. Y por último, el contexto en donde estoy desarrollando mi investigación. Estos vienen a ser las fases que están incluidas dentro de la fase conceptual. La segunda fase es la fase metodológica. Y en esta fase respondemos cómo voy a investigar o cómo voy a realizar mi investigación. Vamos a ver
que dentro de esta fase metodológica, primeramente está compuesto por el diseño de la investigación. Si va a ser una investigación de enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto, que son los más generales que utilizamos. Existen otras clasificaciones del diseño de la investigación. Identificar la población que se estudiará. Yo quiero investigar algo dentro de la universidad, entonces necesito delimitar a quiénes le voy a investigar. Seleccionar las medidas y las variables para investigar. Por ejemplo, necesito saber la cantidad de alumnos matriculados dentro de la universidad. Para eso puedo acudir a la parte administrativa de la institución o realizar las preguntas particulares a cada uno de los alumnos. Desarrollar un plan de muestra en el caso de que sean muchos y no puedo abarcar todo. Y luego tengo la revisión del plan de investigación y la realización de un piloto para ver si realmente puedo llevar adelante o no mi investigación. En la tercera fase, que es la última fase, tenemos la fase empírica, es donde muchas veces no se nota el trabajo que hemos realizado, pero sí es donde nosotros elaboramos los instrumentos. Por ejemplo, si voy a hacer una entrevista, tengo que saber qué preguntas le voy a realizar a las personas. Si voy a hacer una encuesta, ¿y qué tipo de encuestas? ¿Van a ser preguntas con sí o con no, con múltiples opciones? ¿Van a ser preguntas en que puedan contestar de una manera directa? Y es aquí donde elaboramos eso. Luego tenemos que recolectar los datos. Por ejemplo, vamos a salir al campo, vamos a hacer una investigación de laboratorio, vamos a involucrarnos dentro del grupo y es la manera de cómo estamos observando. Luego tenemos que preparar los datos y eso es cuando empezamos a tabular cada una de las informaciones que hemos obtenido. Elaboramos los cuadros estadísticos donde demostramos en porcentaje lo que estamos analizando y tratamos de interpretar esos resultados. Por último, comunicamos ya en el momento de presentar. Por eso decía que la fase empírica es la fase en donde nosotros no vemos o donde no se ve el trabajo que hemos realizado, porque simplemente demostramos los resultados que hemos obtenido. Aquí les traigo un diseño de cómo está estructurado las tres fases de la investigación. En el primer punto tenemos el planteamiento, que viene a ser la fase conceptual, donde tenemos que definir el problema, delimitar lo que realmente queremos estudiar y donde también hablamos de la parte teórica que vamos a investigar. El marco teórico viene a ser el antecedente, lo que ya hay, lo que se investigó y cuáles son los nuevos conocimientos que estamos adquiriendo, que es el aporte científico de mí como autor en el momento de elaborar mi investigación. Y el otro es la parte de establecer los objetivos y la hipótesis de nuestra investigación. En la segunda fase, que es la fase metodológica, hablamos del diseño metodológico, cuando recolectamos los datos y tenemos que tratar de ver las estrategias que vamos a utilizar para obtener esos datos. El trabajo de campo es el otro paso en donde buscamos, salimos a realizar las pesquisas, las encuestas, las entrevistas, para que podamos obtener la mayor cantidad de información sobre nuestro tema. Y la última fase, que sería la fase empírica, es la fase de los resultados, donde interpretamos cada uno de nuestros datos, establecemos la parte gráfica, utilizamos la estadística para que podamos presentar esas conclusiones y es ahí donde concluimos el trabajo que hemos presentado. Entonces, haciendo un poquitito de repaso, tenemos tres fases: la fase conceptual, la fase metodológica y la fase empírica. La fase conceptual, que es lo que voy a investigar, las ideas, las fuentes y el antecedente. La parte metodológica es el diseño, el tipo de investigación, es definir la población, la muestra. Y la tercera parte es la parte empírica, en donde analizamos los resultados, comparamos, presentamos y concluimos. Con esto terminamos lo que corresponde a la unidad de fase de la investigación. Espero que sea útil realmente y cualquier cosa estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por hoy.
Continuamos con nuestra clase de metodología. Ahora vamos a hablar un poquitito más de lo que es la investigación científica, algunos aspectos y algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Primeramente tenemos que saber que la investigación científica es una actividad encaminada para solucionar un problema. El objetivo es hallar respuestas a varias preguntas que nosotros nos hemos realizado, pero utilizando los procesos científicos. Dentro de ese proceso científico, vamos a ver que consta de 5 partes. Primero es la realidad, segundo es la interpretación, tercero es la teoría, el cuarto es la concreción y el quinto son los nuevos conocimientos. Dentro de la investigación existen varios tipos. Lo que nosotros tenemos que saber que cuando voy a investigar algo, el tipo de investigación, de acuerdo al objetivo, puede ser aplicada o pura. Y de acuerdo al procedimiento que vamos a utilizar, puede ser una investigación de campo, documental y experimental. Las dos investigaciones pueden ser de campo documental y experimental. Por ejemplo, tenemos una investigación pura de campo, pura documental y pura experimental. Y tenemos una investigación aplicada experimental, aplicada documental y aplicada de campo. ¿Qué es la investigación pura o la investigación teórica? Esta investigación es justamente la que nos ayuda a obtener un nuevo conocimiento, a proponer, por ejemplo, algunas informaciones teóricas sobre un tema específico. Acá tenemos un ejemplo de las ciencias las ciencias físicas que son puras y surgen, por ejemplo, la rama de la ingeniería, la electrónica y otras ciencias. ¿Qué es lo que hacemos dentro de la investigación pura? Es justamente tratar de buscar todas las posibles aplicaciones que se le puedan dar a los resultados que hemos obtenido. Luego tenemos la investigación documental, que es la investigación que nos da una respuesta a algo específico. Y en ese momento es cuando indagamos documentos, cuando hacemos una revisión literaria, normalmente le decimos. Y cuando hablo de investigación documental, me puedo referir a varias cosas y no solamente a libros. Acá tenemos libros, publicaciones, revistas, impresiones, folletos, archivos, películas, vídeos, mapas, cartas, estadísticas, correos electrónicos, grafitis, informaciones vía satélite, esculturas, ropas o cualquier cosa que me sirva como prueba. Entonces, esa es la investigación documental. Y luego tenemos la investigación de campo, que ya tiene un proceso que cumplir y tenemos que tener en cuenta acá la observación, primeramente porque tengo que observar o recolectar esos datos para que podamos registrar ordenadamente. Primero tengo que observar y esa observación puede ser de varias maneras, como habíamos visto en la clase anterior. Cuando observamos puede ser participativa y no participativa, puede ser directa o indirecta, puede ser regulada, no regulada, participante y no participante. Existen varias maneras en la cual podemos observar algo. La mayor parte del conocimiento que nosotros obtenemos es gracias a la observación, gracias a la experiencia que hemos obtenido durante todo el tiempo. La segunda parte de la investigación de campo es la interrogación, es donde tenemos que hacer las preguntas. Y en este momento es donde nosotros tenemos que juntar la mayor cantidad de respuestas a nuestra investigación. Preguntar todo lo que está relacionado con nuestra investigación. Y recuerden una cosa, que muchas veces el silencio también es una respuesta. Y tenemos que tratar de observar esas respuestas cuando estamos analizando una investigación de campo. Por ejemplo, si salimos a una colonia y queremos analizar algo, en base, por ejemplo, a una colonia indígena, tenemos que preguntar cuántos son, quiénes son los caciques, quiénes son los maestros, cómo está compuesto, cuántos niños hay, cómo es la parte educativa, la parte religiosa, la parte social. Todo eso viene a ser la interrogación. Toda la información que uno quiere, realmente uno tiene que preguntar.
Y si es que no contesta, también tenemos que registrar esta respuesta, porque el silencio también es un tipo de respuesta. La investigación experimental ya es la investigación que utilizamos y aplicamos algunos experimentos. Dentro del campo de la medicina se utiliza mucho la investigación experimental, por eso es que le tienen a los ratones de laboratorio en donde se le van experimentando algunas vacunas para luego ver realmente si son aplicables o no. Para eso utilizan la investigación experimental. ¿Por qué? Se experimenta una y mil veces. Nunca se quedan con la primera respuesta. Existen tres funciones grandes de lo que es la función de la investigación. Primeramente está la función descriptiva. Cuando yo investigo algo, yo tengo que describir, tengo que tratar de explicar todo lo que realmente yo necesito saber sobre un tema. Por ejemplo, si yo quiero describir los síntomas de una persona que tiene un trastorno de la personalidad, primeramente tengo que describir cada uno de los síntomas, ¿verdad? Y luego la segunda función es la predictiva, donde el carácter ya pasa a ser un fenómeno. En este caso, el conocimiento se relaciona con algo que se pueda prever. La tercera función es la explicativa, donde lo que hace es suponer o establecer las causas del por qué se hizo eso y por qué se está realizando esta investigación. Cuando nosotros hablamos de la investigación, habíamos visto que el enfoque puede ser cualitativo, cuantitativo y mixto. Son los tres diseños más utilizados dentro de una investigación. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, es cuando yo hablo de algo específico y en este caso utilizo justamente el problema delimitado y por sobre todas las cosas específicos. Este enfoque cuantitativo tiene 10 fases. Empezamos con la idea, que es lo que quiero investigar, planteamos el problema, revisamos la parte teórica, que viene a ser el marco teórico, el alcance, o sea, la población con la cual voy a estudiar, elaboramos nuestras hipótesis, ¿sí? Luego tenemos la parte del diseño, que en este caso va a ser un enfoque cuantitativo, seleccionamos las muestras, recolectamos los datos a través de la observación, la encuesta, la pesquisa, la entrevista, luego analizamos los datos a través de los gráficos y por último elaboramos los resultados que viene a ser la conclusión de mi investigación. El enfoque cualitativo, ya su característica es más general, se basa en descubrir y algunos estudios realizan justamente cuando no se prueba la hipótesis, más bien es algo informativo y podemos ver que el proceso es más corto, consta de 7 fases nada más. La idea, que es igual a la fase cualitativa, el planteamiento del problema, y necesariamente aquí es donde varía. En el otro tenemos la parte teórica, en este caso ya entramos directamente al campo, luego hacemos el diseño de la investigación, definimos el tamaño, la muestra, recolectamos los datos, analizamos, interpretamos y elaboramos la conclusión. Estas últimas fases son iguales. Aquí en el medio es donde se diferencia del enfoque cuantitativo. Por hoy hablamos de lo que es el diseño de una investigación, el enfoque que tenemos, las funciones que cumplen. Vimos que hay una función descriptiva, explicativa y la otra es predictiva. Por hoy quedamos acá, espero que les haya gustado y nos vemos oportunamente. Seguimos con otras etapas de una investigación científica. La anterior vimos cuáles son las etapas que cumple. Hoy les voy a mostrar otro tipo de investigación que solamente consta de 5 etapas. Esas etapas dentro de una investigación científica son el planteamiento del problema, el marco teórico, la formulación de la hipótesis, la comprobación y el análisis de los resultados. Es algo más corto y es algo más sencillo. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos rapidito para ir terminando nuestra clase de hoy.
El primer punto es el planteamiento del problema. ¿Qué hacemos acá? Es donde definimos el objeto del estudio, el alcance y la limitación con la cual vamos a trabajar. En este caso tenemos que ser bien preciso y bien específico. Necesito saber algo específicamente y para eso tengo que delimitar lo que voy a analizar. ¿Qué significa delimitar? Tratar de establecer de una manera bien práctica lo que realmente nosotros queremos investigar. Entonces necesito saber la cantidad de fumantes dentro de la Universidad UNASUR de San Jacinto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy delimitando. Yo sé que mi investigación se va a realizar dentro de la universidad con los alumnos del primero hasta el octavo semestre. El segundo punto dentro de esta investigación es el marco teórico. Es la parte bibliográfica, es la parte del fundamento teórico con la cual vamos a trabajar. Y por sobre todas las cosas es la que me va a sustentar en el momento de defender mi investigación. Por eso decimos que el marco teórico es donde realmente se utiliza la parte teórica para el sustento de mi investigación. La tercera parte es la parte de la formulación de la hipótesis y las variables. Es donde nosotros establecemos las preguntas a las posibles respuestas que vamos a obtener. Y tenemos que recordar que en esta fase las respuestas a nuestras preguntas van a ser las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar. No es una respuesta mía, es una respuesta de la población con la cual vamos a trabajar. El cuarto punto es la comprobación de la hipótesis, es donde se aplican las técnicas para recolectar la información, procesar la información y realmente ver si mi investigación se puede llevar a cabo. Volviendo al ejemplo de los fumantes, ¿qué pasa si hago una investigación y no encuentro ninguna persona que fuma dentro de la universidad? ¿Vamos a poder realizar la investigación? No. Entonces es en este paso donde probamos si realmente nuestra investigación puede ir adelante o no. Y el último es el análisis y la información de los resultados. Es donde comparamos todas las informaciones, todos los resultados, utilizamos la parte estadística a través de los gráficos para presentar esos resultados, elaboramos las conclusiones y presentamos el informe final. Entonces, si se dan cuenta, en esta etapa de una investigación es algo más corto, más sencillo, consta de 5 partes. Primero el planteamiento, el segundo el marco teórico, el tercero es la formulación de la hipótesis y las variables, la comprobación de esas hipótesis y por último es el análisis y la presentación del informe final que hemos investigado. Entonces, algo bien sencillo, bien práctico, lo que hemos visto con estas etapas generales de la investigación. Con esto cerramos el desarrollo de las 4 unidades que hemos visto en este tiempo. Espero que realmente les haya servido las explicaciones que hemos pasado. Estudien para que podamos tener un buen examen a la vuelta de nuestra cuarentena, como lo estamos llamando. Espero que estén bien, que estén en sus casas, con sus familiares y por sobre todas las cosas tomando las precauciones necesarias para que podamos protegernos todos. Les deseo un buen día y un fuerte abrazo de la distancia. Muchísimas gracias.